Cuando lo ven, la del arroz graneado, que se ubica aquí. La del arroz graneado, que no me dejen el arroz por allá. Bien, hermano, Dios le bendiga otra vez. Estamos. Una mujer que habló. ¿Cómo es? La mujer que le dijo, usted está cocinando. Amén, estamos por aquí, hermano, ya. Amén, amén. Aquí. Bien, entonces, decíamos hace un momento que hay que tener mucho cuidado, debemos escuchar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Entonces, hay cosas que no tienen nada que ver con el espíritu, pero el hablar en lengua, hermano, no me hace ni más cristiano ni menos cristiano. Entonces, como decía la hermana, tiene que venir algo de parte de Dios, y esto va a depender mucho también de mi intimidad con Dios. Ahora, no todo el que lo hace significa que está muy metido con Dios. Tenemos que discernir y tenemos que ver, porque yo he visto mucha gente, hermano, que no están para nada bien, que yo los conozco, pero que para hacer creer y hacer ver que son muy espirituales, o para decirte que Dios quiere decir toda cosa, te hablan tres palabras en una lengua y te dicen Dios te dice, y Dios te dice, hablan dos lenguas y Dios te dice. Ellos son, óyame, ellos son jueces y parte. O sea, ellos hablan la lengua y la interpretan también. Entonces, hay muchas cosas que hay que partir de ahí, que hay que tener mucho cuidado en cuanto a ese tipo de cosas. Sandra, ¿tú ibas a decir algo? Sí, casi algo parecido, igual a lo que habían dicho. Recordando que el hablar lengua es un don igual que el que tenga el don de sanidad, que tenga el don de profecía. Incluso la Biblia hace un énfasis que el que habla lengua se edifica a él mismo, y que, o sea, en cuanto a los dones, el mejor sería profetizar que hablar en lengua, porque cuando tú profetizas, edifica a la otra persona, más cuando habla en lengua te edifica tú. Ahora bien, tenemos que tener, como decía tú, el discernimiento de espíritu, porque hay espíritus malignos que te hablan en lengua. Hay personas que te hablan en lengua. Yo conocí una persona que me dijo, después que se descarrió, yo me aprendí esa palabra que decía en lengua, yo me la aprendí y la decía cuando estaba orando para, como dice tu persona, que para hacerle entender a los demás que están bien con Dios y que están llenos de la presencia de Dios, dicen dos o tres palabras en lengua que yo siempre me lo hallaba raro porque siempre decía lo mismo. ¿Me entiendes? Sí. Entonces, también después que usted habla en lengua, como tú bien dices, no necesariamente el que está hablando en lengua está bien con Dios, está lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un don, y como decíamos la otra semana, los dones no son revocables. O sea, el don se queda ahí contigo. Si a ti te dieron el don de lengua, pues no se te va a quitar porque tú estés más caliente o más frío. ¿Me entiendes? Y lo puede hablar en poner en práctica en cualquier momento. Ahora bien, eso de hablar en lengua y cosas, nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. Cuando usted no es una persona que Dios le ha dado el espíritu de discernirlos y conocer qué espíritu y en qué parte y de qué forma está hablando esa persona, pues mejor dejarlo tranquilo ahí, que cada quien sea su propio juez. Tanto el que habla su lengua como el que le escucha, cada quien ser su propio juez. Yo no me meto mucho como en agua profunda así, porque como te digo, son dones a veces, y que a veces, como tú bien dices, son personas que no están bien para nada, ni ningún lleno del espíritu, y están hablando en lengua. Sí, y hay que tener mucho cuidado, Sandra, porque también, y como que te interrumpa, porque muchas veces, o sea, hay reglas, los dones tienen reglas también. Entonces, como ese, un ejemplo, si hay un predicador, si hay alguien que está predicando, se supone que el que está predicando en el nombre de Dios, o sea, es el instrumento de Dios en ese momento. Y yo he visto en lugares donde hay un predicador que está ministrando la palabra y se levanta alguien en el medio de la iglesia a hablar en lengua en voz alta mientras alguien está predicando. Entonces hay una irreverencia. Entonces, ok, entonces, ¿qué está pasando aquí? Entonces, no dejan oír al que está predicando, al que está enseñando la palabra, el que está dando lengua, y tú decías ahorita lo que dice la palabra. Muchas veces es para edificación propia. Y dice, y si no hay intérprete, este tiene que callarse, o por lo menos arrodíllate y baja la voz ahí,
porque tú no estás edificando a nadie, es para tu propia edificación, pero eso no sucede así. Lo que sucede es que yo quiero que me oigan, que yo entiendo que cada vez que yo hablo es porque hay un mensaje, porque hay algo que hay que hablar, hay algo que hay que decir, y calle todo el mundo porque yo estoy hablando. Entonces, no es así. Entonces, tiene que haber una educación, tiene que haber un conocer el Espíritu Santo, cómo opera en las vidas y cómo obra dentro de la regla. Y muchos cristianos no queremos entender que Dios es ordenado, hermano. Ese ordenado no es que, no, o sea, es que cada cosa es en su momento y en su lugar. Por ejemplo, yo me monté con cuando yo era nuevo creyente, nos montábamos, había un amigo mío y él se montaba en los carros y él empezaba a hablar en lengua al chofer, o hablar en lengua, estaba hablando con alguien y hablando con una persona, empezaba a hablar en lengua sin más nada. Él empezaba, él estaba hablando conmigo, sí, porque él y tú decías, pero ¿y entonces qué pasó? Y era así mismo, es lo que estoy diciendo, hermano, o sea, no era otra palabra, era y yo decía, oye, pero tú estás hablando conmigo. Tú no puedes estar hablando conmigo una palabra, diciéndome una palabra, y entonces inmediatamente ni bien está hablando algo conmigo natural y empiezas a hablar en lengua y ¿qué es esto? Y la gente decía, está loco fulano, está loco. Y no era loco por el evangelio que lo llamaban, era loco por la manera en la que actuaba. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo yo tomo esto. Y tú también decías ahorita de espíritus inmundos. Yo recuerdo que, no sé si mi hermanita está por aquí, pero hay una hermana mía que yo siempre la llevaba a campamento, la invitaba a conciertos, la invitaba aquí, allí, todo eso. Y un día me dijo que fuera con ella a una actividad que había. Ella era adoradora del Divino Niño, seguía al Divino Niño. Y yo fui a créame, siendo cristiano de muchos años, como yo la llevaba allá a la iglesia de vez en cuando, o actividades de la iglesia, entonces no podía decirle que no. Y había creo que era una hora santa en una casa. Y yo recuerdo que yo fui a mi hora santa para yo acompañar a mi hermana y que cuando yo la invitara otra vez, no se me espantara, ¿verdad? Entonces yo fui, recuerdo que había una galería y yo me senté en la galería para no entrar a donde estaba la persona que estaba en los rezos y eso. Lo extraño es que esa persona, recuerdo que era una mujer, hace muchos años de eso, hace más de 20 años, era una mujer que estaba hablando y ella empezó a hablar en lenguas, la mujer. Y yo me sorprendí, o sea, ¿cómo los católicos hablando en lengua? Y me sorprendí así, me quedé sorprendido. Y yo desde muy temprano en el evangelio le pedí a Dios discernimiento de espíritu. Y yo empecé a orar, Dios, ayúdame a entender si esto es tuyo o no es tuyo, porque si es tuyo, entonces los católicos están bien. Y tener un altar, porque había un altar, está bien. Y entonces yo estaba orando en mi pensamiento, no era de que Padre, muéstrame, Señor, discierne, yo quiero, no, en mi mente, en mi corazón. Yo estaba allí mirando para adentro, sorprendido, pero orando en mi corazón. Y entonces, en un momento dado, la persona me miró, los ojos eran rojos, yo la veía así, y me dijo, hablando en lengua, y yo entendí lo que ella habló. Y yo entendía que ella me decía, ¿qué tú haces aquí? Tú no perteneces aquí, me decía. Pero yo sabía que no era ni Dios ni el Espíritu Santo. Yo dije, hey, pero es verdad, ¿qué yo hago aquí? Y yo me paré, y me fui a mi casa porque vivía cerca de ahí y me fui a la casa. Entonces, yo entendí que la lengua que yo interpreté no eran espirituales dentro del ámbito del Espíritu Santo. Tampoco era la mujer que me estaba hablando, porque ella no la entendía, porque ella no me conocía, pero sí pasó eso. Entonces, tenemos que pedirle a Dios discernimiento y saber que no siempre es el Espíritu Santo, no en todas las manifestaciones es el Espíritu Santo. Por lo tanto, debo aprender a discernir cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. ¿Amén? Pregunta. Pueden también, hermanos, refutar lo que estoy diciendo. No tengo ningún problema con eso. Si usted tiene si usted cree que decimos, ahora vamos a hablar todo el mundo en lengua y se habla, usted puede conversar y con textos bíblicos decirme por qué lo dice, dónde se apoyen, qué texto se apoya para decir esto. Zoila, ¿tienes un texto ahí para decirme de eso? Dime, Zoila. No, o sea, porque no hay texto que se apoye.
que apoye ese asunto. El hablar en lengua es algo espiritual y es el Señor que lo pone, no cuando nadie quiera que el otro hable. Porque es muy fácil, si vamos a hablar todo en lengua, ¿por qué no dicen vamos ahora a sanar todos los enfermos? Todos ustedes van a sanar enfermos. ¿Un don? Sí. Don, igual que el hablar en lengua. Entonces vamos a utilizar el otro que tiene más utilidad, porque hablar en lengua, si se necesita y es un mensaje que le van a dar a una persona, pues está perfecto. Pero hablar en lengua por hablarlo te va a edificar a ti nada más. Entonces vamos a promover y a mandar y a proclamar que todo el mundo tenga el don de sanidad. Uno de los dones que yo más aprecio y que me gustaría que cada vez que lloren por un enfermo que se sane. Amén. Sería maravilloso. Adiós, eso es una maravilla. ¿Por qué no proclamamos? Amén. Creo que es de los mejores dones. Gracias, Sol. Miren, una experiencia que quiero contarles. Yo estaba una vez porque, o sea, yo no quiero que ustedes piensen que yo no creo en la manifestación del Espíritu Santo. Yo creo a cabalidad y los que me conocen aquí lo saben. Lo que yo me he educado últimamente, ¿verdad? Pero yo recuerdo que una vez yo estaba en un culto unido de jóvenes y alguien empezó a hablar en lenguas, yo recuerdo. Y hubo un silencio sepulcral. Todo el mundo estaba adorando. Y cuando esa persona empezó a hablar en lenguas, es como si todo el mundo entendiera que debía callarse. Fue como algo sobrenatural. Y entonces yo empecé a orar a Dios. Dios, dame discernimiento, porque la gente se cayó. O sea, hay interpretación aquí ahora. Si eres tú, entonces muéstralo. Y entonces yo empecé a entender lo que la persona estaba diciendo. Yo lo entendía como si fuese en español. Y cuando llegaba a mi oído, enseguida era como que abría mi boca y yo empezaba a hablar lo que yo oía, empezaba a hablar. O sea, Dios me estaba dando la interpretación. Cuando ya yo entendí, hubo un momento en que no entendí más nada. Y entonces en ese momento, aunque siguió hablando, el pueblo, ¡puf!, estalló, como todo el mundo junto otra vez a adorar a Dios. Entonces hay cosas sobrenaturales que ocurren, que pasan, y que tú te das cuenta que Dios está obrando, que es algo netamente espiritual y sobrenatural. Porque esta parte recuerden, yo quiero ser enfático con esto. En el día de Pentecostés no podríamos, y lo dije la otra semana, no podemos negar que lo que hubo allí fueron idiomas. O sea, en el Pentecostés hubo idiomas. Dice la palabra que ellos dicen, los oímos hablar en nuestra propia lengua, en la lengua en la que nacimos. Recuerden que estos habían sido parte de los que sus padres habían sido exiliados. Entonces, esto es lo que pasa, que estos no vivían en el lugar y habían aprendido otras lenguas u otros idiomas en este caso. Y cuando los discípulos hablaban, yo tengo una teoría en cuanto a esto, porque había mucha gente, no solamente eran los 120, y se había juntado mucha gente. Lo que yo entiendo es que es como eran como antenas repetidoras. Pedro daba el mensaje, Pedro daba el sermón, pero cuando los discípulos lo hablaban también, eran como repetidoras en idiomas. Dice, no son estos en plural, no habla solo de Pedro, no son estos de tal lugar, y hablan en nuestra lengua materna, o sea, donde nacimos. Entonces, lo que yo entiendo es que ellos servían como repetidores del sermón, dándolo en idiomas, aún sin saber los idiomas. Están ebrios, están borrachos, están llenos de mosto o llenos de verdad de alcohol, de vino. Y Pedro entonces le va a decir, óyeme, estamos en la mañana, estamos iniciando la mañana, ¿cómo es que estamos borrachos? No hemos tomado alcohol, no se nos permite. Entonces, pero yo sí creo que no solamente fue Pedro, sino que también los discípulos pudieron hablar el mensaje dado por Dios a Pedro en las lenguas que las personas lo entendían. Pastor, entonces en la casa de Cornelio, ya eso fue ya otra manera en la que Dios se manifiesta
para que Pedro y los demás pudieran entender que el Espíritu Santo de Dios no hacía acepción de personas. Y en diferentes lugares había momentos especiales y tenían una razón de ser. No estamos quitando ni negando la manifestación del Espíritu Santo, pero esa forma en la que a veces lo hacemos de manera desenfrenada. Yo tengo testimonios, hermano. Yo conocí una hermana, recuerdo una vez que ella estaba en el espíritu, ¿verdad? Y llegó un momento en que con el banco de adelante, ¡pum!, se dio el tablazo ahí y le dieron como 7 puntos, Y después le salta a ella que eso fue Dios castigándola. ¿Y de cuándo a dónde los castigos de Dios son cortarte la cara y que te den puntos? Otra gente una vez que brincó para arriba y yo recuerdo que se dio en la espalda, que duró más de 1 hora tendida en el piso, ahí en el suelo como muerta. Por el golpe, no era en el espíritu, por el golpe tan grande que se dio. Entonces hay cosas, hermanos, que es sorprendente. Y lo decía a alguien también, de gente rompiendo sillas, rompiendo bancos. Óyeme, en serio, o sea, el Espíritu Santo, hermano, de verdad que se va a regar y me va a romper todas las sillas de la iglesia, pero ni siquiera un meeting del P, bueno, no voy a decir de qué partido. En un meeting de eso, en una reunión de esa, me empiezan a romper sillas. Entonces, es como que hay cosas que cuando usted lo mira dentro del orden de Dios, dentro del plan de Dios, entonces como que no cabe, como que no cae. Y hermanos, y le soy claro, yo creo en la manifestación del Espíritu Santo dentro de las reglas y del orden de Dios. Zoila, ¿puedes abrir el micrófono? Tiene la mano levantada, ¿o fue que se te quedó así? Ok, ya, gracias. Y muchas veces, aparte de que rompen los objetos de la iglesia, le dan golpe a otros hermanos, porque hay personas que han salido afectadas, porque le dan un galletón sin darse cuenta, sí. O le dan un empujón, y hasta personas que no son cristianas que salen enojados. Sí. Uno tiene que tener cuenta que es verdad, Dios es un Dios de orden, y a veces nos dejamos dirigir por las emociones, igual que como cuando van a un play, que la gente grita muchísimo, que la gente hasta se golpea por un pleito, llega un artista y la gente se vuelve loca. Entonces, a veces hacemos lo mismo y el Señor no trabaja así. Amén. El Espíritu Santo, sí, yo creo en los dones, en la lengua y en todo eso, pero en orden. Amén. Sí, te voy a decir una cosa a mí que me pasó. Ahora, hermana Celine, en un momento. Yo recuerdo que yo fui a una vigilia yo fui a predicar una vigilia en Villa Altagracia, específicamente en un lugar llamado Básima, que está frente a frente a la leche rica, a la fábrica rica. Yo recuerdo, porque también otra, que el Espíritu Santo es celoso con muchas cosas. Yo te voy a explicar algo que yo vi y que siempre me ha dejado sorprendido. En la vigilia había una manifestación fuerte del Espíritu Santo. Habían gente ministrando, había gente cayendo, había gente sanándose, había gente, era algo de verdad sobrenatural y tú podías sentir en el ambiente que lo que había era sobrenatural, porque el Espíritu da testimonio, hermano. Yo quiero enfatizar esto, es que cuando tú eres espiritual y pasan cosas espirituales en el ambiente, el mismo Espíritu te da testimonio de que eso es de él. No sé si me doy a entender, hermano. O sea, el mismo Espíritu dará testimonio. Tú vas a ver, tus ojos espirituales se van a abrir, tus oídos espirituales se van a agudizar. Y aunque tú no quieras, va a pasar algo en tu vida. Va a suceder algo. Y yo recuerdo que había unos tigres de afuera que ellos entraban a la iglesia a burlarse y se reían. Y habían hermanos, y había gente y esos muchachos entraban, especialmente donde entraba, y era risa. Y la risa era tan grande que no aguantaba y salía otra vez. Y volvía otra vez y entraba y risa. Era a burlarse y a topar a la gente, pero era en la carne, era algo diabólico, eran impíos. Y en una, cuando él entra, eso lo vi yo, hermano, la muchacha tenía los ojos cerrados. Ella ni siquiera sabía que él entraba y salía. Y ella, yo no sé cómo fue, ella puso la mano así y ella dio un giro y le dio esa galleta a ese muchacho que rodó en el piso. ¿Cómo yo entendí que fue en el espíritu? Número uno, ella no lo vio nunca ahí. Y número dos, él se paró y simplemente salió tranquilito.
Él no hizo ningún rebú, no dijo nada, ni empujó ni nada, y no volvió a entrar jamás a la iglesia. No volvió a entrar Hasta él jamás. entendió. ¿Eh? Él entendió. Hasta él entendió. Está bueno que le dieron su galleta. Sí, entendió. Entonces, entonces yo digo, bueno, en ese caso, eso fue una galleta en el espíritu, hermano. Entonces, hay cosas extrañas que Dios permite y que Dios hace, que uno no puede tampoco echar atrás y decir, bueno, yo creo que eso pasó y que fue algo. También, hermanos, el Espíritu Santo hace como Él quiere y cuando Él quiere. Lo que tenemos es que tener el discernimiento para entender cuando algo viene de Dios. Hermana Celine. Celine, ok. Sí, con respecto a la hablada en lengua, yo conocí una católica que ella hablaba en lengua. Cada vez que ella hacía unas horas santas carismáticas, ella hablaba en lengua. Pero ella abría los ojos y los cerraba, como que papaleaba, a ver qué es lo que estaban haciendo la gente y volvía a hablar en lengua y volvía a abrir los ojos, así como brechando, como los ojos en chino, Sí, sí. para saber. Eso se vio, lo vi en la lengua. También yo considero que Dios da dones a sus hijos, pero se lo da calmado, se lo da con paciencia, que hablen suave. Yo tampoco creo en que porque usted esté tocado de Jesús o de Dios, usted tenga que hacer escándalo, estrellar, como te dijo ahorita, silla, dar golpe, brincar para arriba y zapatear la cabeza. No, calmado sí, y tranquilo sí, y hablar con la palabra que sea una palabra de edificación, que el ser humano la sienta, la entienda, pero no ni voceado ni haciendo desorden. Amén. También, en base a eso que dice la hermana, debemos tomar en cuenta, hermano, ¿cómo se llama esto? El carácter de la persona. También hay que tomar en cuenta eso. Si yo soy tranquilo, posiblemente yo sienta, por eso que le digo que tener el Espíritu Santo no tiene mucho que ver con remeneo y eso, porque hay gente que están llenos del Espíritu Santo y está tranquilo y están quietos, pero están llenos, rebosando, que no se aguantan, pero están tranquilos, porque esa es su manera de ser, hermano. Pero, si el Espíritu agarra, por ejemplo, a una Zoila, o agarra a un Élido, o si agarra a Daniel, no hay mucho problema, Daniel es un hombre tranquilo, pero si nos agarra a uno de nosotros así, a una Miguelina bueno, entre las dos ahí, entonces, de alguna manera, o a mí, nos vamos a dejar sentir, porque nosotros somos medio arrebatados, medio usted sabe, yo que voceo mucho. Entonces, decía Sandra, algo de verdad, Sandra, excelente, decía Sandra ahorita, que yo no voy a discutir del que brinque, salte y patalee, como tampoco voy a discutir del que lo haga tranquilito, tranquilo y que sea pasivo y que sea tranquilo. Yo no voy a discutir eso. Yo lo que no quiero que lleguemos es al desorden, pero hay unos que no aguantan porque son acelerados y van a explotar, y hay otros que aunque se estén explotando van a estar tranquilos. Entonces todo va a depender mucho también de cómo seamos nosotros, va a depender mucho también cómo reaccionemos ante esto. Por ejemplo, una gente, un yo borracho posiblemente sea medio carpetoso, que se ría mucho, que hable mucha caballá, porque yo me muevo mucho. Entonces, un ejemplo, para yo poder bailar cuando yo no era cristiano, yo tenía que beber. Borracho y era un bailarín, me desacataba. Porque yo soy así desacatado. Entonces, ya no, ya gracias a Dios que no. Bien, ¿quién levantó la mano? Entonces va a depender mucho, hermano, de mi personalidad. Va a depender mucho de cómo yo soy, ¿verdad? De cómo yo. Entonces, cuando usted ve a alguien que está botado, solo pide a Dios discernimiento, pero no diga eso es de Dios o no de Dios o es del diablo, no, porque también podríamos llegar, ¿verdad?, a blasfemar, a hablar mal, no del hermano, sino del Espíritu Santo de Dios que obra en él. Entonces, la manera en la que sea también va a depender mucho de dónde aprendimos. Va a depender mucho de quién nos enseñó, quién nos educó. Va a depender también de ahí la doctrina que recibimos. Va a depender mucho de ahí lo que pase o no con nosotros y cómo suceda.
va a depender mucho de ahí. ¿Dónde aprendimos y cómo aprendimos? Va a depender mucho de lo que pase con nosotros o pueda pasar en el ambiente. Bien, Sandra. Amén. Bien, Amén. Elido, decía yo ahorita que en cuanto a lo que brinquen y salten, también hay algo, es como tú dices, experiencia. En una ocasión, tú sabes que nosotros nos congregábamos en una iglesia pentecostal, pero yo llego de la iglesia del Nazareno. Es Imagínate. una iglesia prácticamente muy diferente. Sí. Pero ¿qué pasa? Que cuando yo llego a la iglesia pentecostal, yo me siento rara y veo a todo el mundo dando brinco y yo estoy como asustada en el ambiente. Y estoy asustada. Y yo pero yo dentro de ese susto, porque ya me sentía que el corazón me latía. Y yo le dije, Señor, mira, si esto eres tú que te estás moviendo en este ambiente, permite que ese espíritu que está moviendo a esta gente me mueva a mí también. Se lo dije en mi mente. Y yo recuerdo que yo andaba con una falda que barría en la iglesia y unos tacos que casi ni caminar podía. Y el espíritu me arrebató de ese banco y me llevó danzando adelante. Y allá adelante yo danzaba y yo nada más decía, ay Señor, me quemo, me quemo. Y yo, cuando yo vine a abrir los ojos, dije, Señor, ¿y cómo yo vine aquí? Y más danzando y en estos tacos. Y yo dije, bueno, ya todo lo que yo vea, yo se lo dejo a Dios. Ni critico, ni digo nada, porque el espíritu hace como a él le place. Y tú eres tranquila. Y yo te conozco y tú eres tranquila. Entonces, exactamente, es lo que digo, que yo, por eso hay cosas que hay que dejársela a Dios, porque es como el espíritu dijo, pues tú quieres saber si soy yo que me estoy moviendo. Ven. Entonces. Puede pasar así. Tiene razón. Okay. Miguelina. Bueno, Miguelina. Estoy gozándome, de verdad que sí. Eso mismo que usted expuso, en mi mente estaba, pero ok, ya usted lo dijo. Y es como ella decía, mi hermana, es el Espíritu Santo, miren, el Espíritu Santo es demasiado, demasiado grande. Y o sea, obra en cada uno de nosotros como a él le plazca. Y él sabe cómo es cada quien y así él se manifiesta. Como ella decía, yo no critico al que corra, yo no critico al que brinque, porque como usted decía también, eso depende de su doctrina, cómo usted le enseñaron, cómo, usted sabe, hay muchas cosas. Por eso es que con el Espíritu Santo hay que decir sí y amén. Buscar usted su relación, tratar usted, gozarse con el que se goza y dejar que él haga como él quiera. El Espíritu Santo es maravilloso y obra en cada uno de nosotros como él sabe, o sea, como que él sabe mi esencia, así él me trata. Así porque es. Yo soy una, pastor, que yo, ante la presencia de papá, porque que papá ha sido demasiado grande conmigo, yo no puedo estar en una manifestación o adorando pasiva, esa no soy yo. O sea, si yo tengo que correr, yo corro, yo brinco, hago de todo. Amén, amén. Porque, o sea, eso es lo que Dios pone en mí. Entonces, vamos a seguir buscándole, vamos a seguir con esa relación así de cerquita con papá. Amén. Daniel. Buenas noches para todos. Pastor Herido, yo sé cuál nosotros. No oigo ahí. Que muchas veces nosotros confundimos el hablar en lengua. Sí. Nos enseñaron de una manera que usted sabe cómo era. El que no hablaba en lengua, que no decía 2 o 3 palabras de eso. No, y yo me acuerdo que yo particularmente decía, pero yo no le hablaba, Señor, ¿qué es lo que pasa? Que yo quiero hablarla como todo y escuchar. Y es algo erróneo, porque en verdad no es así. Yo me he dado cuenta ahora, según hemos crecido en el Señor, que es tu intimidad con Dios que te va a decir cuándo hacerlo. No es como mecánicamente, como muchas personas, como tu amigo, que tú mencionas ahorita, que yo lo conozco, que no voy a mencionar el nombre, que él tenía esa manera. Donde quiera, y yo decía, ¿por qué gente de mí callado? No le decía nada más, pero decía, ¿por qué hace eso? Eso está incorrecto. Y me acuerdo también una ocasión que había una manifestación del Espíritu Santo en la iglesia y una joven
brincó tan fuerte que si yo no rápido me muevo, se iba a partir la cabeza en la pared de la iglesia. Sí, sí, eso pasa. ¿Qué es esto? Pero nada, gracias al Señor que estamos estudiando, estamos aprendiendo más de la palabra de Dios. Amén. Y hemos entendido el tiempo de que el Señor tiene diferentes maneras, como decía la hermana, de manifestarse a través de cada uno de nosotros. Amén. Así es. Tú decías, soy yo el que soy así. Ustedes son fuertes en la palabra, tienen una palabra poderosa, pero yo soy bien sensible al Espíritu Santo. Sí, sí, es así, hermanos. Entonces, yo creo que nos vamos a quedar en ese tema y la semana que viene vamos a entrar en la doctrina de la humanidad, pero es así de sencillo. O sea, no podemos quitarle lo que el Espíritu Santo puede hacer, como decía la hermana Miguelina. Él hace como él quiere. Miren, un ejemplo, o sea, está hablando alguien, hermanos, ayer en la iglesia, en el momento de las alabanzas, hubo un momento en que ya yo tomé el micrófono para yo predicar y hubo un momento que tuve que dar un rato adorando a Dios porque el mover que había era tan fuerte que yo no podía empezar a predicar aunque quisiera, hermano. Aunque yo no puedo decirle, ya, bueno, ya, hermano, se acabó, ya, ahora voy a predicar ahora. Así que siéntense, tranquilicen el espíritu. No, hermano. Entonces, hay un momento en que el Espíritu Santo no es un asunto de rebú ni de no. Pero si hay una manifestación, tú debes también abrir los ojos y hacerte parte de lo que está pasando. No como un espíritu de policía. Yo recuerdo que en la vigilia que le mencioné, hubo uno que dijo, vamos, espíritu de policía, sal fuera, porque había gente que estaba como ojos abiertos ahí. De policía. Que nada pasara. Amén. Zoila, ¿te iba a decir algo? Ok. Bien, hermanos, ya me dio la alerta de los minutos. Yo voy a ver cómo ubico una cuenta, porque voy a tener que pagar una cuenta de Zoom para no estar cortando y cortando, porque entonces tengo que mandar 2 videos, convertir 2 videos y mandar 2 videos. Entonces eso me va a llenar demasiado la computadora. Así que vamos a terminar aquí. Hay algunos hermanos que no están entrando. Yo no sé si están viendo el video. Voy a empezar ya pronto a hacer un sedazo, ver quiénes no entran, pero ven el video, ¿verdad? Para saber con quiénes estamos. Y yo paso lista, hermano, porque yo después veo el video, veo los que están y veo los que no están. Y como usted también ponen presente aquí, aunque algunos no están, pero ven el video. Así que voy a tener que hacer contacto con algunos que no están entrando a ver qué está pasando. Regularmente hay gente que no está de acuerdo con ciertas cosas que decimos y en vez de preguntar, en vez de cuestionar, en vez de opinar, en vez de levantar la mano, de citar la palabra, lo que hacen es que se van. Y entonces eso no es justo, porque usted se va y a veces quizá oye la mitad de la verdad y no oye la otra mitad que a lo mejor se dice un poquito después y cree que tiene toda la verdad, y eso es un error también. Tenemos que tener cuidado, escucharlo todo y en un momento dado, si no escuché bien o si no estoy de acuerdo con lo que están enseñando, entonces levante la mano y opine. Aquí estamos haciendo, usted puede opinar y puede también con la palabra, ¿verdad? Con la Biblia, puede no estar de acuerdo y puede también debatir el tema aquí con nosotros. Amén, hermanos. Así que si tienen alguna pregunta. Bien, ya hemos conversado mucho, hemos hablado mucho y pues damos gracias a Dios por ustedes. Ya esto me va casi a quitar. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por entrar, gracias por acudir y por estar ahí. Así que la próxima semana hablaremos de la doctrina de la humanidad. Le voy a mandar las diapositivas para que vayan chequeando el tema, buscando los textos y que la próxima semana pues voy a tener que poner a algunas personas para que hablen. Así que durante la semana voy a encomendar quiénes me van a ayudar a dar la clase para la próxima semana. ¿Está bien por ustedes? Amén. Bien, así que tendré ayudantes. Amén. 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 Manténgase en el grupo para ver si Zoila, están elegidos. ¿cómo sigue? Amén. Amén. Dios los bendiga a todos. Amén. Dios les bendiga. Que descansen.
Amén, amén, igualmente. Gracias, igual. Bendecida noche para todos. Amén. Amén.